empezar por las bases, qué es la próstata, dónde está, qué función tiene, qué enfermedades tiene la próstata, qué es la hiperplasia benigna, que es lo que nos va a ocupar hoy, qué síntomas produce, cómo se previene, cómo se diagnostica y qué novedades hay en el tratamiento. Esto es el mensaje quizá más importante para todos. Entonces, mucha gente se pregunta qué es la próstata y muchas veces no sabemos exactamente qué es. Pues bien, es una glándula que es exclusiva del hombre, es decir, las mujeres no tienen próstata. Y su función fundamental es contribuir a la producción del líquido seminal, es decir, el líquido del semen, que esta sería la función fundamental. O para entender un poco cómo funciona la próstata o dónde se forma, pues eso se forma en el feto, como se puede ver claramente, a ver si consigo, eso es. En el feto, en su etapa de desarrollo, se va a formar la próstata debajo de la vejiga, en esta región que estoy marcando, se va a formar mediante la proyección de unos tubos o unas yemas epiteliales que van a ir configurando esta glándula. De manera que si viéramos un corte de esa próstata, veríamos estas yemas epiteliales que están invadiendo el tejido que hay alrededor, que van a configurar la próstata en el adulto, más adelante. Esta sería la uretra. Como veis, la uretra prostática va a ser parte de la próstata, y estos conductos inicialmente son macizos y luego se van a tubulizar para dar lugar a estas glándulas. De manera que cuando miramos al microscopio la próstata de un hombre maduro, vemos que hay dos componentes. Toda esta región que está marcada pues, en rojo sería básicamente tejido conjuntivo, fibras musculares, y esta zona de las glándulas, que son estas células que se ven aquí, que van a segregar la secreción prostática. Fijaos qué curioso, las glándulas van a producir el líquido seminal y el músculo de la próstata se va a contraer durante la eyaculación para que este contenido que se ha depositado en las luces de las glándulas se pueda eliminar al exterior, como el semen. No sé si lo entendéis bien, pero bueno, ese es más o menos el origen de la próstata. En el adulto, la próstata se va a situar en la pelvis y, como veis, está pues justo detrás del pubis. El pubis es el hueso que tenemos justo por encima del pene y debajo de la vejiga de la orina, de manera que la orina, para salir, va a tener que hacer este trayecto, es decir, salir por toda la uretra hacia el exterior. Y la próstata está justo en medio de todo ese trayecto de la orina. También está muy cerca del recto, por eso los urólogos, para explorar la próstata, hacemos el tan temido tacto rectal. Bueno, entonces, la función más importante de la próstata, que en este dibujo estaría aquí, esta sería la vesícula seminal de un lado, la vesícula seminal de otro. La vesícula seminal también produce mucho contenido, mucho líquido seminal. Entonces, entre las vesículas y la próstata se va a producir el 95% del líquido seminal. O sea que la próstata va a tener una función fundamentalmente reproductiva, y esas fibras musculares que tienen la próstata y las vesículas seminales van a favorecer el proceso de la eyaculación. Como veis, el testículo va a ser el fabricante de los espermatozoides, es decir, que se van a mezclar, siguiendo el camino del conducto deferente, los espermatozoides con la secreción de la próstata y de las vesículas seminales para producir el semen definitivo. Cuando vamos a hacer una vasectomía, para que, digamos, los hombres que se hacen esta operación no puedan tener hijos, lo que hacemos es cortar el conducto deferente a este nivel, por encima del testículo. De manera que los hombres vasectomizados siguen eyaculando semen, pero evidentemente no hay espermatozoides en ese semen. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué más hace la próstata? Pues bien, es importante también que contribuye
a proporcionar una buena continencia de la orina. Tenemos un esfínter que se llama esfínter interno, que forma parte de la próstata, y un esfínter más externo, digamos a los dos lados o por encima y por debajo de la próstata, que van a favorecer la continencia de la orina. Cuando hay accidentes de tráfico en los que se rompe la pelvis, muchas veces el esfínter externo se estropea y, sin embargo, solamente con el esfínter interno pues se puede tener una continencia de orina suficientemente buena. También el líquido seminal que produce la próstata tiene un alto contenido en zinc que defiende al aparato urinario de las infecciones, por lo menos intenta defender al aparato urinario, o sea que también tiene funciones de defensa contra las infecciones de orina. ¿Qué enfermedades puede sufrir la próstata? Pues hay fundamentalmente tres tipos de enfermedades. Una son las prostatitis, habéis oído hablar, que pueden ser agudas cuando se producen con fiebre muy alta, se produce una infección de la próstata, que da fiebre, que da una sensación de cansancio terrible, también se nota dificultad para orinar, y bueno, pues es una infección grave que tiene que ser tratada. Pero también se puede manifestar de forma más crónica, más insidiosa, en forma de dolor pélvico, dolor en la pelvis. Muchos hombres notan dolor testicular, dolor debajo de los testículos o en las ingles. Y entonces muchas veces la próstata está relacionada con estos cuadros de prostatitis. La segunda enfermedad, que es la que vamos a tratar hoy, es el crecimiento benigno. Curiosamente, los hombres dentro de los mamíferos y los perros tenemos este fenómeno, experimentamos este fenómeno de crecimiento de tejido, que sería lo amarillo que se ve aquí. Esta sería la mitad izquierda del dibujo, sería la próstata de una persona joven, y esta sería la próstata de una persona más mayor, en la que se ha producido este crecimiento, que en realidad es un tumor benigno de la próstata, no va a dar nunca metástasis, pero como está justo en el lugar por donde la orina tiene que salir para ir al exterior, pues evidentemente va a interferir con la salida de la orina. Entonces, esta es la enfermedad que vamos a tratar hoy. Y por último, la tercera enfermedad que puede sufrir la próstata es el cáncer. Eso sería objeto de otra charla diferente, pero el cáncer, a diferencia de la hiperplasia benigna, puede crecer invadiendo otros tejidos, puede invadir la vejiga, puede invadir tejidos circundantes a la próstata, y también puede dar metástasis y puede acortar la vida de los hombres que padecen cáncer. Por eso, bueno, pues son dos enfermedades que no están relacionadas, es decir, tener hiperplasia de próstata no condiciona un riesgo mayor de tener cáncer, pero bueno, que son el caballo de batalla de los urólogos y son enfermedades que los hombres tienen que afrontar o tienen que, digamos, conocer a medida que se van haciendo más mayores. Entonces, hemos dicho que vamos a abandonar las prostatitis y el cáncer, vamos a hablar hoy solamente del crecimiento benigno de la próstata. Pues bien, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Es una enfermedad progresiva, porque eso quiere decir que va a empeorar con el tiempo. Está provocada por factores hormonales. Los hombres con el tiempo van disminuyendo la cantidad de testosterona, que es la hormona masculina que tienen, y estos cambios hormonales van a producir una proliferación de las células de la próstata de tipo no maligno, no cancerígeno, y esto va a ocurrir con la edad. De manera que si esta es la próstata de una persona joven, veis que es pequeñita y con el tiempo va desarrollando pues como la forma de una mandarina, es decir, una cosa en el centro que es el adenoma de próstata o la hiperplasia benigna de próstata que está aquí pintada en amarillo, y la próstata se va a ver rechazada hacia el exterior y va a conformar lo que llamamos la cápsula prostática. Bueno, y esta enfermedad, digamos, ¿a quién afecta? Pues hombre, empieza a notarse el crecimiento en la próstata a partir de los 30 años. Como veis aquí, los hombres de 30 años empiezan a experimentar un crecimiento, aunque no todos. Veis que a los 50 ya casi la mitad de los hombres ya han experimentado crecimiento del adenoma, y con la edad pues casi todos los hombres lo padecen, casi todos los hombres. Sin embargo, cuando hablamos de síntomas, pues veis que a los 30 años es muy raro que los hombres tengan síntomas urinarios debido al crecimiento de la próstata, y sin embargo, con la edad va aumentando mucho la incidencia de estos síntomas, de modo que a los 80 años, pues la mitad de los hombres, o incluso más, pueden tener síntomas
derivados de este crecimiento prostático. ¿Qué provoca la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, antes habíamos hablado del envejecimiento y del aumento de la disminución de la testosterona, y básicamente parece que lo que ocurre es que normalmente en todos los órganos, y la próstata también, se produce muerte celular y nacimiento de nuevas células. Entonces, se produce un desequilibrio que hace que nazcan muchas más células, digamos, que las que mueren. Y el resultado neto es un aumento del tamaño de la próstata. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de padecer esta enfermedad? Pues, como hemos visto, hay factores demográficos como la edad. Cuanto más mayores somos, pues es más probable que nos toque. Parece que los hombres de raza negra tienen un 40% mayor riesgo que los hombres de raza blanca. También se ha visto que los hermanos gemelos, por ejemplo, de personas con hiperplasia de próstata, tienen un riesgo muy alto de padecerlo también. O sea que hay cierta transmisión familiar, aunque no se conoce claramente cuál es el mecanismo. Y sí parece que está bastante claro que la obesidad hace o favorece el crecimiento prostático. Curiosamente, toda la grasa que se deposita en el abdomen y en otros lugares del cuerpo transforma la testosterona en compuestos estrogénicos, y esa grasa, digamos, tiene un efecto metabólico que puede favorecer el crecimiento de la próstata. Hay factores dietéticos: comer muchas grasas poliinsaturadas, comer mucha carne de ternera, comer ácidos grasos. También los hipertensos pueden tener más riesgo de padecer este crecimiento de la próstata. ¿Cómo se previene? Pues bien, digamos que antiguamente en los harenes y los sultanes tenían los eunucos, que eran niños que se les castraba antes de que les llegara la pubertad. Y curiosamente se vio que en estos eunucos, que no tenían testículos y que por lo tanto no tenían testosterona, no crecía la próstata. Por lo tanto, una forma de prevenir la hiperplasia de próstata sería la castración, pero como es lógico, eso no se hace ni siquiera se propone. Pero bueno, es interesante saber que es un órgano hormonodependiente, es decir, que depende de la presencia de la testosterona para crecer. Entonces, lo único que podemos hacer para prevenir el crecimiento de la próstata es controlar el peso corporal. Ya hemos visto que la grasa transforma la testosterona y por lo tanto va a aumentar el crecimiento de la próstata. Hacer ejercicio, tener una dieta sana, y también pienso que es importante, digamos, no dejar que la próstata crezca sin control, porque muchas veces los síntomas, como veremos luego, no son testigos fieles de lo que está pasando. Hay hombres con muy pocos síntomas que tienen una hiperplasia de próstata muy avanzada, que en un momento dado se puede presentar por sorpresa de forma grave, es decir, con complicaciones graves, y por lo tanto pienso que es importante que los hombres acudan, como hacen las mujeres, al ginecólogo para realizar controles periódicos. Entonces, este crecimiento prostático, ¿qué síntomas va a producir? Y digamos, sería interesante que comprendierais los mecanismos que llevan a producir estos síntomas. Pues bien, hay dos fenómenos. Uno es que la próstata, al crecer, obstruye el conducto de la uretra. Por lo tanto, va a haber una obstrucción como cuando se obstruye una tubería. Ya veréis que los síntomas son muy parecidos. Pero también hay otros síntomas, y esto a muchos pacientes les cuesta mucho entenderlo, que se deben a la respuesta de la vejiga a esa obstrucción. La vejiga, cuando detecta que le cuesta orinar más porque se obstruye la uretra prostática, empieza a desarrollar un comportamiento que llamamos hiperactividad vesical, que resulta en que la vejiga empieza a hacer gimnasia. La vejiga empieza a contraerse de forma inadecuada. Una vejiga de un niño se tiene que contraer 4, 5, 6 veces al día, las veces que vaya a orinar, pero en muchos hombres que tienen ya cierto crecimiento de la próstata, la vejiga empieza a hacer gimnasia, empieza a tener espasmos involuntarios. Y ese comportamiento de la vejiga, lógicamente, aumenta el grosor de la pared y le da más fuerza para vencer la resistencia que está oponiendo la uretra, de manera que es un mecanismo de compensación, pero es un mecanismo de compensación que puede producir síntomas importantes. ¿Qué síntomas da, digamos, el componente obstructivo? Pues los síntomas de dificultad para vaciar la vejiga. El chorro flojo,
el retardo miccional. Muchas veces la vejiga se empieza a contraer y hasta que no genera una presión suficiente, no empieza a orinar, no vence la resistencia que ofrece la próstata. El chorro interrumpido, el goteo al terminar de orinar, que es lo que hace que los hombres se manchen los pantalones muchas veces. El vaciamiento incompleto de la vejiga. Muchos hombres, a pesar de que van a orinar, cuando terminan de orinar todavía les queda orina. Por lo tanto, eso hace que la capacidad de la vejiga sea menor y tengan que orinar con mucha frecuencia o que tarden mucho en orinar. Estos son síntomas claros de la obstrucción provocada por la próstata. ¿Y cuáles son los otros síntomas? Los síntomas derivados de que la vejiga está teniendo ese comportamiento anormal que llamamos hiperactividad vesical. Pues la frecuencia, muchas veces, digamos, cuando la vejiga tiene un espasmo, nos entran ganas de orinar y tenemos que ir a orinar aunque no esté llena. Y a veces vamos a orinar y orinamos muy poquito. La urgencia para orinar. Normalmente una vejiga normal te avisa con tiempo suficiente para poder ir al cuarto de baño. Pero en los hombres que tienen la próstata más grande y que empiezan a tener este comportamiento vesical, pueden tener que ir a orinar con urgencia, que incluso puede provocar incontinencia de orina. Es decir, que me meo y me meo. También levantarse a orinar por la noche. Muchos hombres se levantan 3, 4, 5 veces a orinar por la noche porque los espasmos de la vejiga les hacen tener ganas y tener que ir a orinar. O se despiertan con sensación de tensión en el abdomen bajo, o se llegan a orinar en la cama. Eso puede pasar ya en casos más avanzados, ¿no? Pues estos son los síntomas y es importante comprender que esta enfermedad, que es una enfermedad progresiva, como veremos, puede dar lugar a problemas de salud importantes. Muchas veces se puede producir sangrado de la próstata, se pueden desarrollar piedras en la vejiga, cálculos vesicales, se puede dar una situación de retención de orina, en la que pues, la persona no puede orinar y cada vez tiene un dolor mayor porque la vejiga se sigue llenando y no es capaz de vaciar, o pueden aparecer infecciones de repetición o incluso insuficiencia renal. Es decir, que es una enfermedad que, aunque está provocada por un proceso benigno, puede tener consecuencias importantes en la salud. Y es muy interesante que la severidad de estos síntomas o la aparición de estas complicaciones no está relacionada directamente con el tamaño. Es decir, que a veces vemos pacientes con próstatas pequeñas que tienen muchos problemas, muchos síntomas, y pacientes con próstatas bastante grandes que se encuentran relativamente bien. Bueno, ¿cómo se diagnostica la hiperplasia de próstata? Pues normalmente, lógicamente, hay que ir a ver al urólogo. El urólogo le va a preguntar al paciente pues, cómo se siente, qué tal orina, si el chorro es flojo, y ahí pues cada uno expresa cómo se siente. Usamos mucho estos tipos de cuestionarios sobre los síntomas porque nos permiten categorizar, dar una puntuación. Sumamos la puntuación de síntomas leves a síntomas más graves y esto nos da una idea un poquito más objetiva que la conversación con el paciente, porque muchas veces un paciente nos dice que orina bien, pero resulta que ha orinado mal toda su vida y por lo tanto la forma de orinar que tiene le parece normal. Entonces estas herramientas nos ayudan a interpretar un poco mejor esos síntomas. También vamos a hacer una exploración física. Este es el temido tacto rectal. Como veis, la próstata está muy accesible a través del recto y el tacto rectal pues, nos informa un poco del tamaño de la próstata y también nos va a informar de la consistencia. La próstata benigna, la hiperplasia benigna de próstata, es un órgano blandito, mientras que los nódulos provocados por el cáncer son nódulos más duros, que se palpan perfectamente mediante el tacto rectal. Esto es lo que echa para atrás a muchos hombres para ir a la consulta del urólogo. Y yo pienso que es muy importante que todos los hombres sepan que no hay que tener miedo a ir, porque nunca un urólogo le va a obligar a hacer un tacto rectal si no quiere. Pero, de alguna manera, hombre, nosotros lo hablamos con el paciente y si pensamos que es importante en su caso hacerlo, pues se lo decimos. Muchas veces un paciente que a lo mejor no quiere hacerse un tacto rectal de entrada, cuando hacemos una ecografía y vemos algo sospechoso o cuando se lo decimos se aceptan hacerlo, porque es importante para su salud. Entonces, yo creo que esto es un mito, es una exploración que dura 10 o 15 segundos, que si la hace un urólogo con experiencia no produce mucho dolor y que no debería echar para atrás a nadie. También hacemos análisis de orina, es muy difícil salir de la consulta del urólogo
sin tener que hacerse un análisis de orina, y de sangre con la determinación del PSA, que son las siglas en inglés de antígeno prostático específico, Prostate Specific Antigen, que sirve para descartar un cáncer de próstata. Es decir, que esto normalmente cuando vamos al urólogo, pues son cosas que se hacen habitualmente. Y también es muy útil hacer una ecografía. La ecografía es una técnica de imagen que no duele, no es invasiva, no tiene ningún problema y permite obtener imágenes y permite medir la próstata, nos permite tomar medidas en la próstata para conocer el tamaño, la forma, saber si ha crecido el lóbulo medio o no ha crecido. Los pacientes generalmente vienen a la consulta con la vejiga llena y les pedimos que orinen en un aparato especial que se llama flujómetro. Y el flujómetro pues nos da en una gráfica la fuerza del chorro. Como veis, en esta gráfica, pues el chorro de color naranja sería un chorro normal, una persona que orina con normalidad, y el chorro de color azul sería el de una persona que tiene hiperplasia benigna de próstata. Generalmente, después de orinar, volvemos a mirar con ecografía si la vejiga, que es esta cosa negra que se ve aquí, se ha vaciado por completo o no, porque ese es otro dato muy importante para saber si el paciente es capaz de vaciar la vejiga adecuadamente o no. Cuando la vejiga no se vacía adecuadamente, es una indicación de que la próstata está dificultando el vaciamiento y puede dar lugar a infecciones urinarias, a la formación de cálculos. Por lo tanto, esta ecoflujometría, digamos, nos ayuda mucho a saber cuál es la situación del paciente. Sabemos que la hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad progresiva a lo largo del tiempo. Nosotros, claro, llevamos ya muchos años viendo pacientes y te vas dando cuenta cómo estos pacientes van empeorando con el paso del tiempo. A veces es un curso de empeoramiento con altibajos, es decir, que un paciente puede sentirse un año mejor que el año anterior y sin embargo al año siguiente mucho peor que hace 2 años. Es decir, que en general tiende a progresar. Y nosotros, con estos factores, que sabemos que son factores de riesgo de progresión de la enfermedad, si están muy molestos, el flujo que tengan, la edad, el volumen prostático, el volumen residual después de orinar, el PSA, estos factores nos dan una idea de quién va a progresar más rápido, quién tiene más riesgo, digamos, de progresar más rápido, y nos ayuda a decidir pues, el tratamiento más adecuado de estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? O sea, cuando uno va al urólogo, el urólogo le ve, estima cuál es su situación miccional, qué tal orina, cómo está la próstata, etcétera, y luego se plantea cómo se va a tratar eso o si merece la pena tratarlo o no. En general, el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas y la calidad de vida, porque estos síntomas, ir por la calle, tener ganas de orinar y tener que salir corriendo para orinar en cualquier bar, pues no es una buena calidad de vida. O ir conduciendo y tener que parar en el coche, o llegar a casa y quedarse en el ascensor, esas cosas le pasan a muchos pacientes y evidentemente afectan a su calidad de vida. Pero también es importante prevenir estas complicaciones que habíamos hablado, la insuficiencia renal, el sangrado, los cálculos, etc. Entonces, ¿de qué tratamientos disponemos? Pues en muchos hombres simplemente haremos lo que se llama la vigilancia expectante, es decir, revisarles porque, aunque tengan síntomas iniciales, no muy severos, no muy molestos, pues los vamos a vigilar para ver qué evolución sigue esos síntomas. También podemos indicar al paciente que cambie el estilo de vida. Luego reflexionaremos un poco más sobre esto, porque se ha visto que hay, digamos, cosas que uno puede hacer sin necesidad de tomar medicamentos que pueden mejorar la situación miccional, ¿no? Los síntomas. Luego tenemos los medicamentos, que los vemos, y la cirugía. Pues bien, los cambios en el estilo de vida habíamos visto cómo estar gordo, comer una dieta, digamos, muy rica en grasas, muy rica en carne, podía empeorar esta enfermedad, pues podían empeorarla. Por lo tanto, si queremos mejorar, lo que tenemos que hacer es intentar mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, perdón, tener una dieta sana. Es interesante que el alcohol afecta mucho a estos síntomas urinarios. Muchos hombres cuando beben no paran de ir a orinar. La cafeína, que esto mucha gente no lo sabe, incluso el té, que también tiene cafeína, pueden provocar mucha urgencia miccional. Si hay una vejiga hiperactiva que tiene espasmos, el café y el té
y los cítricos también, el zumo de naranja, pueden hacer que esa vejiga tenga más espasmos y la cosa vaya peor. Es que mucha gente desayuna café y desayuna zumo de naranja y luego se pasan toda la mañana yendo a orinar. Y otro factor importante es evitar el estreñimiento, porque el estreñimiento suele empeorar también los síntomas urinarios y a veces es el desencadenante de complicaciones como la retención de orina. Entonces, estos pequeños cambios en el estilo de vida pueden ser suficientes para mejorar la situación. También contamos con medicamentos como la fitoterapia, que son extractos de plantas, son muy famosos en España, en Alemania, en otros países prácticamente no se usan, pero en España hay mucha cultura de cuando hay síntomas urinarios, pues utilizar estas plantas. También tenemos dos grupos de medicamentos fundamentales, los alfa bloqueantes o los bloqueadores de los receptores receptores alfa y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Luego os explico de qué va esto. O la combinación de los dos grupos de medicamentos que hemos comentado anteriormente. Entonces, la fitoterapia se basa en tomar extractos de planta que tienen un efecto antiinflamatorio y que funcionan muchas veces, la verdad, como un placebo, es decir, que el que los toma se siente mejor tomándolos, aunque no se haya podido demostrar un gran efecto por encima del que tiene el placebo. Pero bueno, muchos hombres experimentan mucha mejoría y, hombre, si pueden tomar extractos de plantas que son inocuos y se sienten mejor, pues evidentemente muchos médicos, muchos urólogos, pues lo recomiendan, y muchos pacientes vienen, digamos, a la consulta ya habiendo tomado estas cosas porque consideran que son sanas y que no tienen ningún riesgo de producir efectos secundarios y, sin embargo, les mejoran sus síntomas. Entonces, como digo, es una de las primeras cosas que se puede usar cuando hay síntomas leves o cuando hay, digamos, una situación que no es grave ni demasiado molesta. Los alfa bloqueantes son medicamentos que actúan, digamos, disminuyendo el tono muscular de las fibras musculares de la próstata. Entonces, pues sería, imaginaros, yo qué sé, pues si tenéis la boca cerrada e intentáis soplar, no podéis, pero si se relaja un poco la boca, pues podéis soplar. Entonces, esto en la próstata pasa lo mismo. Cuando se toman estos medicamentos, se va a producir una relajación de ese músculo y el conducto uretral, la uretra prostática, se va a abrir y va a permitir orinar. Es un efecto obstructivo dinámico que llamamos, porque depende del tono muscular que tiene la próstata en cada momento. Los medicamentos actúan de inmediato. O sea, que un paciente que se encuentra muy mal va a la consulta, se toma la primera dosis y ya nota que orina bastante mejor. Y funcionan mientras se toman, es decir, que no tienen acción curativa, sino que muchos hombres pues, toman una pastillita al día y con eso consiguen mejorar su sintomatología. Pero si la dejan de tomar, pues van a experimentar una recaída en esos síntomas. De manera que muchos hombres, como digo, toman medicamentos para la próstata de forma continuada. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, esta 5-alfa reductasa es una enzima que va a transformar la testosterona en la forma activa de la testosterona. Entonces, estos inhibidores pues evitan que la testosterona actúe sobre la próstata, de manera que van a disminuir el tamaño de la próstata. Después de unos meses de tratamiento, la próstata va a volver a ser un poco más pequeña porque se produce cierto grado de atrofia de estas células, muerte celular, que hace que la próstata se haga más pequeña. Entonces, aquí el efecto del tratamiento continuo va a ser un efecto más duradero. Estos medicamentos ocasionalmente, al influir en la testosterona, pueden producir un poco de disminución del deseo sexual o a veces de las erecciones. Entonces esto, bueno, aunque no lo experimentan todos los pacientes, pues puede limitar un poco su utilización. De manera que tenemos dos tipos de medicamentos que actúan de forma distinta. Uno relajando el músculo de la próstata y otro que va a atrofiar o va a disminuir el tamaño de la próstata. Cuando se combinan los dos medicamentos, se tiene una próstata más pequeña, que se disminuye de tamaño por la acción de uno de los medicamentos, y se tiene el efecto dinámico de la relajación de ese músculo, de manera que se ha visto que esta combinación es el tratamiento médico más eficaz que hay. Muchos hombres, gracias a esto, evitan la cirugía y evitan
las complicaciones. Pues se ha demostrado que se reduce, por ejemplo, en un 50% la incidencia de retención de orina. Bueno, ¿y cuándo se indica la cirugía? Pues, lógicamente, nosotros, cuando vemos a los pacientes, les asesoramos sobre cuándo se deben operar. En general, operamos a los pacientes cuando tienen mala calidad de vida, a pesar del tratamiento médico. Es decir, han probado los medicamentos, pero a pesar de eso, están muy incómodos. Se levantan mucho por la noche, les cuesta mucho orinar. Y el otro motivo es porque la enfermedad empieza a ser más grave. Ahí ya digamos que los pacientes tienen más obligación de operarse. Y estos factores que indican la obligación de operarse pues son las infecciones de repetición, cuando tienen infecciones una después de otra, se toman antibióticos y al rato tienen otra. Realmente eso ocurre porque la vejiga no se vacía bien, la orina se infecta y tienen estos problemas. La retención urinaria, que requiere sondaje, ¿veis? Estas son las sondas que colocamos por la uretra que llegan hasta la vejiga, se infla un balón en la punta que la mantiene dentro. Pues los hombres que tienen que llevar sonda, pues como está claro que se quieren operar. La presencia de insuficiencia renal, la presencia de sangrado, a veces vienen pacientes sangrando con la orina intensamente y les tenemos que operar. Estas son las indicaciones de la cirugía. O bien porque el paciente está muy incómodo y nos lo pide, oiga, opéreme porque yo no aguanto ya con estos síntomas que tengo, o bien por la gravedad de la enfermedad. ¿Qué se intenta con la cirugía? Pues bien, la cirugía lo que intenta es quitar ese tumor benigno o ese tejido adenomatoso, esa hiperplasia benigna de próstata, para que la orina pueda pasar desde la vejiga hasta la uretra sin el efecto de compresión, de dificultad que ha producido el crecimiento de este tejido. Entonces, clásicamente teníamos la cirugía abierta o la resección transuretral de próstata, que ahora explicaré, y vamos a comentar también los tratamientos más modernos, la vaporización con láser y la enucleación con láser. Gracias a Dios, aquí se ha producido un cambio brutal. Yo terminé mi residencia hace 12 o 13 años y todas las cirugías que yo aprendí para la próstata, digamos entonces, ya no las hago desde hace casi 10 años. Es decir, que ha cambiado radicalmente el tratamiento de esta enfermedad. La cirugía abierta, fijaros, consistía en anestesiar al paciente, hacer una incisión en el abdomen, se abría el abdomen por debajo del ombligo y introducíamos la mano abriendo la vejiga, para extraer el adenoma de próstata con el dedo. En realidad arrancábamos el adenoma con el dedo porque acceder a esta zona en la pelvis es muy complicado y después dábamos ahí unos puntos para evitar el sangrado que se producía. Una cirugía pues bastante heroica, bastante dura para los pacientes y que, digamos, es lo que se hace desde el año 1800 y pico, 1888 creo que fue la primera prostatectomía que se hizo. Es una técnica extremadamente eficaz porque al quitarlo todo, al quitar todo el adenoma, pues ya realmente no es preciso volver a operar a estos pacientes, pero requería una hospitalización prolongada, 5 días de sondaje postoperatorio, había que transfundir a 5 o a 20 de cada 10 pacientes, es decir, que 1 o 2 pacientes de cada 10 tenían que llevarse una transfusión de sangre por sangrado postoperatorio excesivo. Algunos pacientes perdían la potencia sexual o la continencia, la capacidad de contener la orina por esta, digamos, forma de quitar el tejido adenomatoso. Y en general la cirugía era una experiencia vital traumática para el paciente. Es interesante que esta cirugía todavía se hace en muchos hospitales en España y en el mundo, pero es importante que el paciente conozca que no es la única opción que tiene, sino que hay opciones mucho más modernas y mucho más atractivas. También, posteriormente, se empezó a realizar la resección transuretral de próstata, o la RTU, que consistía en entrar por la vía natural, por la uretra del pene, con un instrumento que tiene una parte óptica que permite ver por dentro, un sistema de irrigación, de entrada y de salida de agua, que lava continuamente mientras nosotros operamos esa próstata, quitando a cachitos, fragmento a fragmento, ese adenoma de próstata. Esta cirugía era menos dramática que la cirugía abierta convencional,
y hasta hace muy poco se consideraba el tratamiento mejor que había. Generalmente había que ingresar en el hospital 3 o 4 días, la tasa de transfusión disminuía mucho, era más frecuente en las próstatas de mayor tamaño, seguía habiendo incidencia de disfunción eréctil e incontinencia urinaria, y aquí era mucho más difícil hacer un trabajo completo, es decir, quitar todo, como se quitaba en la cirugía abierta. Por lo tanto, muchos pacientes, 2 de cada 10, se tenían que reoperar al cabo de 10 años. Es decir, que una cirugía que aliviaba, permitía el paso de la orina por la uretra mucho mejor, pero que podía dar lugar a una reintervención en el futuro. Sin embargo, cuando le preguntábamos a los pacientes, también experimentaban una paliza, ¿no? O sea, una cirugía dura y bueno, pues que había que estar en el hospital varios días, a veces con sangrado importante, coágulos que obstruían la zona, que había que lavar. Todo eso, pues hombre, hacía que era el mejor tratamiento que había hasta que aparecieron los láseres para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Hay 2 tipos de láser que se recomiendan por la Asociación Europea y Americana de Urología para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. El láser verde, que habréis oído hablar porque ahora está muy de moda, es un láser que permite operar la próstata con muchísima seguridad. Es un láser que es mucho más fácil de usar para el cirujano, que digamos el más frecuente y el que más se utiliza en España. También el láser de Holmio demostró tener unos resultados excelentes, pero la técnica quirúrgica es un poco diferente, más difícil, y por lo tanto hay pocos centros en España que lo hagan y pocos centros en el mundo en proporción. Digamos, las 2 técnicas quirúrgicas han demostrado ser mejor que las técnicas convencionales, en el sentido de que las 2 han publicado estudios que indican que es más seguro e igualmente eficaz realizar estas operaciones con láser que de forma convencional. ¿Por qué el láser es tan útil en el tratamiento de hiperplasia benigna de próstata? Pues bien, porque tiene una gran capacidad para coagular los vasos sanguíneos. Coagula muy bien. La próstata es un órgano muy vascularizado, muy sangrante, y permiten que hagamos la operación de próstata a través de la uretra, por vía natural, sin pérdida de sangre importante. Acortan el ingreso hospitalario, que normalmente es menor de 24 horas, y mejoran mucho la experiencia del paciente. Yo creo que hoy en día los pacientes se quieren curar, pero sangrar excesivamente, pegarse sustos, tener que ir a la UCI, ese tipo de cosas, pues hombre, si se puede evitar, mejor. Yo creo que este ha sido el gran avance de los láseres. Fijaros, estos son los sacos, esto puede medir medio metro cada uno, de longitud. Son los sacos donde el lavado que nosotros utilizamos durante la cirugía se recoge para ser tirado o para tirarlo en los hospitales. Y esta foto la saqué yo en un congreso donde yo hacía una cirugía con láser y otro cirujano hacía una resección transuretral convencional. Fijaos la pérdida de sangre del paciente que operamos con láser y la pérdida de sangre. Claro, esto es agua de irrigación, suelo salino o suelo, agua con glicina, teñido con la sangre del paciente. Entonces, muchas veces los pacientes que se operaban con la cirugía convencional, la RTU, pues bueno, estaban 2 o 3 días ingresados, se iban a casa, pero se iban a casa anémicos, estaban débiles, tardaban 6 semanas en recuperarse. Mientras que los pacientes que operamos con láser, pues no pierden prácticamente sangre y se recuperan estupendamente. Entonces hay 2 tipos de técnicas, como habíamos dicho. La vaporización, el láser verde permite meter una fibra, esta sería la fibra de color verde, luego creo que os enseño una foto, entra por la uretra y permite destruir ese tejido adenomatoso. Se vaporiza, se rompen partículas muy finitas que se van lavando con el tejido y salen al exterior. Este tratamiento ha revolucionado el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata porque es realmente impresionante ver a los pacientes irse a casa incluso el mismo día de la cirugía. Muchas veces operamos por la mañana y el paciente se está yendo a casa a las 7 de la tarde sin sonda, sin grandes molestias y a lo mejor mañana o pasado pues está haciendo una vida normal. Yo me he encontrado un paciente que he operado por la mañana en un restaurante cenando por la noche. O sea que realmente es un cambio de paradigma tremendo. Es una técnica segura, muy eficaz
y es cómoda para el paciente. Normalmente está en el hospital menos del día, se transfunde sangre en un paciente de cada 1000. Ya sabéis que la cirugía, incluso en las mejores manos, puede producir complicaciones. Fijaos lo que ha pasado, por ejemplo, con el rey. O sea, la cirugía nunca está exenta de complicaciones, pero en este caso veis que la incidencia de disfunción eréctil es muchísimo menor, la incidencia de incontinencia urinaria es prácticamente inexistente, y en este caso, cuando se hace la vaporización, pasa lo mismo que con la resección transuretral, que hay un pequeño riesgo de reintervención si no se quita todo el tejido, y ahí es donde entra la experiencia del cirujano. Yo, si me fuera a operar de cualquier cosa, siempre buscaría al cirujano más experto que pudiera encontrar, porque el láser no es más que un bisturí sofisticado, pero lo importante no es que le operen a uno con eso, sino que el que le opere sepa lo que está haciendo y lo haga bien, ¿eh? Y la vaporización con láser verde es la técnica más segura existente en la actualidad para operarse, y además permite operar a pacientes muy ancianos. Hemos operado pacientes con 95 años, por ejemplo, gente que antes se quedaba condenado a tener una sonda y que a lo mejor luego vive 4 o 5 años más, me explico, y viven sin sonda y viven mucho más felices. También pacientes con tratamiento anticoagulante o malos candidatos a cirugía porque tienen enfermedades cardiológicas. Y por último, pues hay otra opción. Esta es una técnica, la enucleación con láser verde, que desarrollamos en nuestro centro, que hemos estado realizando durante los últimos 4 años, un poco inspirados en la enucleación con láser de holmio, pero que hemos visto que ofrece unos resultados excelentes que estamos presentando en congresos, y la verdad es que es increíble porque podemos hacer lo mismo que hacíamos con el dedo anteriormente en la cirugía abierta, que es desprender el adenoma a la vejiga, pero lo hacemos desde la uretra con el láser, de manera que en ese despegamiento no hay sangrado ninguno, conseguimos quitar todo el tejido y ese tejido después se aspira con un aspirador de tejidos, un aspirador con una cuchillita que lo va sacando al exterior, de manera que este tejido no se destruye, se puede analizar, y este análisis nos puede decir, por ejemplo, si hay un cáncer oculto, un cáncer que no sospechábamos, que con las técnicas de vaporización no se puede saber. De manera que disponemos con estos láseres de otra técnica que permite extirpar el adenoma por completo, permite analizar ese tejido y permite hacer un tratamiento mucho más definitivo, porque nos garantizamos que hemos quitado todo el tejido. Es verdad que es importante que el cirujano sea muy experto, porque no es una técnica fácil. Digamos, es fácil cuando se aprende, pero no es fácil aprender, y yo pienso que es la que ofrece el mejor balance entre la seguridad que proporciona el láser verde y la eficacia de poder quitar todo el tejido adenomatoso. Esta es una ecografía, por ejemplo. Aquí podéis ver el contorno de la próstata. Es una ecografía que realizamos justo antes de la operación. Y se puede visualizar el adenoma. El adenoma, veis que hay una línea aquí. Todo este tejido que hay aquí es el adenoma de próstata. Y fijaros cómo al terminar la cirugía hemos creado un gran agujero, todo esto está lleno de líquido, porque está en comunicación con la vejiga. Hemos hecho una gran cavidad y solamente queda la cápsula prostática al terminar la intervención. Es decir, que podemos hacer un tratamiento excepcionalmente bueno, quitar todo el adenoma, resolver el problema de los síntomas y de las infecciones y de los cálculos, etcétera, definitivamente, con una cirugía que requiere un ingreso menor de 24 horas. De manera que, para terminar y para no aburrir y para pasar a las preguntas, que veo que hay muchas preguntas, al final 2 de cada 10 hombres van a necesitar operarse de hiperplasia benigna de próstata. Es muy importante que los hombres pierdan el miedo y acudan al urólogo a partir de los 50 años. Yo nunca me cansaré de decirlo, porque no cuesta nada ir a la visita, que te hagan un análisis, que te hagan una ecografía, ver qué tal orinas, y sin embargo te tienes la tranquilidad de que no estás, digamos, metiéndote en problemas relacionados con la próstata. Es muy importante que os quedéis con esto de la cirugía con láser, porque a pesar de que en muchos hospitales muy buenos en España, en el mundo, se siguen haciendo estas técnicas convencionales, yo que me dedico a esto, llevo 10 años sin hacerlas. Mis pacientes tienen resultados excepcionalmente buenos, y yo pienso que es importante que toméis, digamos, a la hora de tomar la decisión sobre qué tipo de cirugía hacer, pues que tengáis en cuenta que los riesgos de este tipo de cirugía son mucho menores que los riesgos de la cirugía convencional.
Y también os recomiendo que os busquéis un cirujano experto. Ahora los láseres estos se alquilan, van a cualquier hospital. Entonces es importante que seáis activos a la hora de hablar con el médico y preguntándole a usted qué experiencia tiene con esto, porque los láseres por sí solos, los láseres no operan. El que opera es el cirujano y por lo tanto es importante que tenga mucha experiencia. Y ahora si queréis, pues podemos entrar a las preguntas y espero que os haya gustado o que hayáis entendido todo lo que hemos hablado y si tenéis cualquier duda estaré encantado de contestar. Fernando, muchísimas gracias. La verdad es que ahora hablaremos con todos los usuarios que durante la presentación han estado lanzándonos un montón de preguntas a través del chat y la verdad es que ha estado movidito el chat durante toda la sesión. Primero, mi impresión personal, que te lo agradezco un montón, hay un montón de información que me has dado hoy que no tenía ni idea de que existía. Es decir, todos sabemos que tenemos próstata, todos sabemos, bueno, todos, mucha gente, o yo por lo menos sí sabía que a ciertas hay que empezar a cuidarlas, pero bueno, hay mucho detalle de lo que nos has contado que lo desconocía totalmente. Desde luego de la hiperplasia no tenía ni idea y por lo menos sí me ha dado pauta de que en caso de tenerla, ahora mismo la tecnología ya nos permite que las operaciones o las intervenciones que tengamos que hacer no son tan agresivas para el paciente, que lo que nos da cierta tranquilidad. Bueno, Es una buena noticia para los hombres. Yo creo que eso sí, es sí. importante. Oye, es que además las cosas hay que hablarlas como son y son zonas que generan cierta sensibilidad en los hombres y efectivamente, oye, que te tengan que operar, siempre te generan mil dudas, mil sensaciones contradictorias, rechazo y al final, bueno, pues teniendo este tipo de aplicación de nuevas tecnologías que simplifique, mejore y nos ayude a que ese trance sea más saludable, por decirlo de alguna forma, pues siempre va a ser mucho mejor. Bueno, te comentaba, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, que hemos visto un montón de cosas por tu parte. Ahora mismo tenemos casi 124 personas, y doy el número porque creo que es interesante que lo sepamos, viendo esta charla. Tenemos cerca de 60 en esta sesión, tenemos cerca de 40 en otras de las sesiones que tenemos abiertas. Y oye, repito, insisto, mi agradecimiento al Centro de Valores colaboradores de 25, que ahora mismo, por lo que me han dicho, tienen 29 personas. 29 personas. Fernando, empezamos con las preguntas, ¿vale? Porque hay bastantes y creo que hay algunos que pueden ser interesantes. Yo las voy reproduciendo tal y como las han escrito y las vamos interpretando, porque hay que contextualizarlas, ya que aquí de pronto a lo largo de tu presentación, ¿vale? Una cosa muy importante que voy a decir también es que todas las preguntas son confidenciales, no voy a dar nombres, en ocasiones, en muchas ocasiones. Siempre que hay una pregunta digo, bueno, Fernando nos pregunta, en esta ocasión voy a obviar el nombre, le vamos a dejar la pregunta y que cada uno de los usuarios, como sabe que es su pregunta, pues si tiene alguna duda, una vez que finalices tu respuesta, pues que vuelva a preguntar. Vamos a ello. Nos preguntaban al principio, vamos a ver un segundín, empezamos por el principio de verdad. Aquí que me he ido muy al principio. Vamos a ver. Tengo 58 años, monto mucho en bicicleta. ¿Esto puede afectar a la próstata, hiperplasia, otras enfermedades? ¿Tengo que dejar la bici a partir de esta edad? Vamos a ver. Los ciclistas profesionales que utilizan estos sillines tan duros y tan que se apoyan sobre los isquios y pueden comprimir el nervio pudendo, experimentan con el tiempo dos tipos de problemas. Uno es disfunción eréctil. Hay ciclistas profesionales que por la compresión de este nervio y de la arteria pudenda que pasa por ahí pueden tener eso y se ha descrito. Y también pueden tener dolor pélvico. La próstata, claro, está muy cerca del periné, entonces ese dolor muchas veces se dice, me duele en la próstata. Yo creo que lo que le digo a mis pacientes es que hacer ejercicio es muy bueno para la salud y en general, digamos, si el hombre que monta en bicicleta le gusta, lo pasa bien y no experimenta dolor ni ningún problema, claro, no es lo mismo un ciclista profesional que está 8 horas al día en la bici que una persona que sale los fines de semana y se hace 100 kilómetros. Yo creo que en general la bici hay que seguir usándola. Y también existen sillines que minimizan el riesgo de esta compresión pudenda y por lo tanto, pues hombre, si le gusta mucho la bici, pues debe buscar un sillín de este tipo y buscar el sillín que le resulte cómodo y no le haga daño. Hay mucho mito, digamos, con este tema de la bici y la próstata.
Vale, si al final, pues el sentido común, ¿no? Todo con moderación, porque no somos profesionales y ante cualquier síntoma que nos pueda afectar, y perdona que me meta donde no me llaman, pero bueno, entiendo que cualquier síntoma que veas que pueda afectarte, pues hay No, que a ser... mí me da mucha pena, digamos, los hombres que se quitan de cosas que les gustan por bulos o por tonterías, ¿no? Yo creo que si él no experimenta ningún síntoma de estos o no experimenta que sus síntomas empeoren al montar en bicicleta, que monte en bicicleta todo lo que quiera, ¿eh? No hay inconveniente ninguno. Perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. Insisto, si hay alguna cosa que quede un poco en el aire, pues a través del chat recibimos cualquier otra. Vamos a ver, tengo pequeñas molestias al ir de vientre en esa zona. ¿Hay alguna relación con la próstata? Bueno, en ocasiones, cuando la próstata es muy grande, algunos pacientes pueden notar dificultad para hacer de vientre que mejora con la cirugía. Operamos de próstata y dicen, no, es que ahora voy de vientre mucho mejor que antes. En general, cuando hay molestias en esa zona, es importante ir a ver al médico. Muchas veces pueden ser porque hay hemorroides o puede ser porque hay una fisura de ano. Eh, a veces nos vienen a ver hombres al urólogo porque tienen hemorroides y el especialista, digamos, adecuado para eso es el cirujano. Es el que se dedica, muchos de ellos se dedican solo a eso, que son los proctólogos, son cirujanos especializados en cirugía de las hemorroides y de todas estas cosas. Está claro que ante molestias de ese tipo hay que consultar. Es muy incierto, yo no puedo saber si este hombre ahora lo que le pasa es que tiene una próstata grande o que tiene hemorroides internas, por ejemplo. Realmente son cosas de poca gravedad, pero a veces nos llevamos sustos. A veces, digamos, un hombre que ha estado con molestias ahí, lo que tiene es un cáncer en el recto. Entonces, por eso digo, si uno nota molestias al cáncer de vientre, debe consultar, porque eso es algo que se estudia muy fácilmente hoy en día, se descarta y evitamos males mayores. Perfecto. Muy bien, a partir de qué edad tenemos que empezar a ver al médico de la próstata y con qué frecuencia. Bueno, aquí la recomendación global siempre se habla a partir de los 50. Recientemente se ha visto que si se hace una revisión a los 40, es posible hacer una determinación de antígeno prostático y ese antígeno prostático a los 40 va a predecir muy bien quién tiene riesgo de padecer, por ejemplo, cáncer de próstata y quién tiene un riesgo mucho más bajo. Y por lo tanto ya se puede decidir qué seguimiento hacer a partir de ese momento. Otro criterio, digamos, que es importante para que los pacientes vengan antes, es si tienen familiares directos, o sea, padres, tíos, que han sufrido cáncer de próstata, porque eso, el cáncer de próstata es un cáncer familiar, hoy no hemos hablado de él, pero digamos que las revisiones se hacen por las dos cosas, por el cáncer, para descartar el cáncer y por el seguimiento de la hiperplasia. Entonces, en general, hay que empezar a ir a los 50. En particular, una visita a los 40 no hace daño y si tiene antecedentes en la familia de cáncer de próstata, pues es mejor empezar yendo a los 40, que el urólogo le va a decir cuándo tiene que continuar haciendo revisiones. Nos preguntan también, si tengo esta enfermedad, entiendo que se refiere a la hiperplasia, ¿puedo desarrollar cáncer de próstata? ¿Los síntomas son distintos? Bueno, si tiene esta enfermedad puede desarrollar cáncer también. No están relacionadas, o sea, la hiperplasia no causa cáncer, pero digamos que se pueden padecer las dos cosas. La mayoría de los hombres que tienen cáncer en la próstata tienen hiperplasia si no se han operado, si no se han tratado. La operación de hiperplasia benigna de próstata, como dejamos la cápsula prostática, habéis visto que la cápsula no se quita, ahí se puede desarrollar después un cáncer. Entonces, digamos que los hombres deben revisarse pues de por vida, como las mujeres, eh, precisamente porque ese riesgo de cáncer persiste. Pero la hiperplasia no aumenta el riesgo de cáncer. Cuando orino sale con poca fuerza, ¿eso es hiperplasia o puede ser otra cosa? Bueno, la poca fuerza al orinar puede ser por varios motivos. La hiperplasia es el más común, pero también puede que haya una estenosis uretral. Cuando la uretra está estrecha, se puede producir un chorro más flojo y por lo tanto pues es otro de los diagnósticos que hay que considerar. A veces vemos pacientes también que tienen chorros muy flojos porque sus vejigas son vejigas con poca contractilidad. No tienen ninguna obstrucción,
La próstata no obstruye, la uretra tampoco, sin embargo tienen vejigas muy débiles. En general, un hombre que orina con chorro muy flojo debe ir a buscar a ver al urólogo cuál es la causa de su problema. Muy bien. Nos pregunta también, fumo bastante y bebo con regularidad. ¿Eso es perjudicial para la próstata? Bueno, fumar es un hábito muy tóxico y muy peligroso para la salud. Se ha visto que el tabaco pues, influye en el desarrollo de muchos tipos de cáncer. En el ámbito urológico, el cáncer más afectado por el tabaco es el cáncer de vejiga. Mucha gente no lo sabe, pero todas esas sustancias que se aspiran al fumar pasan a la sangre, el riñón las elimina, se acumulan en la vejiga y ahí pues dan, digamos, un riesgo de cáncer muy, muy alto. En general, nunca es aconsejable fumar. Ya digo que en la hiperplasia de próstata no se ha visto relación y en el cáncer de próstata no se ha visto una relación tan directa como en otros tumores, como el cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga. Pero, o sea que en ese sentido, fumar excesivamente no es bueno nunca. El alcohol sí tiene influencia sobre los síntomas de la hiperplasia de próstata, empeorándolos. Generalmente los hombres que beben pues, se encuentran peor. También es curioso porque tomar un poquito de alcohol, una copita de vino al día, parece que sí puede inhibir el desarrollo de hiperplasia de próstata. O sea que al final en lo de beber alcohol, yo creo que lo importante es beber con mesura, no beber a lo bestia, sino beber, pues hombre, con... Y sobre todo, creo que también es importante dejar al cuerpo descansar. Mucha gente bebe una cantidad de, yo qué sé, una botella de vino entre la comida y la cena, y al cabo de 10 años tiene cirrosis hepática. A lo mejor no es tanto alcohol, pero es un alcohol que toman continuamente. Entonces yo creo que es importante beber lo menos que se pueda, de forma lógica, disfrutarlo, ¿no? Si se puede disfrutar un buen vino, pues fenomenal, pero descansando, no beber todos los días. Al final la moderación vuelve a ser una crucial, ¿no? Lo mejor es estar siempre en el equilibrio, en el medio, ¿no? Claro. Eso sería lo ideal. Claro. Bueno, en relación a esta última respuesta que decíamos con respecto al alcohol, hay otro usuario que nos pregunta, ¿beber poca agua al cabo del día puede afectar? Bueno, normalmente la sed es un mecanismo que regula muy bien cuánta agua debemos beber. Es decir, que en general, si hacemos caso de la sed que tenemos, pues estamos bien. Beber más o beber menos no influye en el desarrollo de hiperplasia benigna de próstata. Sí es cierto que una persona que tenga muchos síntomas urinarios, si bebe mucho, va a estar peor. De manera que muchas veces nosotros recomendamos a los hombres, por ejemplo, beba cuando esté en casa, de manera que si tiene que ir al baño 5 veces, pueda ir fácilmente. No beba tanto cuando vaya a salir a la calle. Es decir, que muchas veces controlar las cantidades que se beben a lo largo del día, pues ayuda a controlar estos síntomas. Hay pacientes que a lo mejor trabajan mucho durante el día, llegan a casa y se beben 1,5 litros de líquido en la cena. Entonces, claro, se levantan por la noche 3 veces. Entonces ahí, pues, digamos, repartir la ingesta de agua de una manera más lógica, pues muchas veces mejora aliviar los síntomas. Pero en principio, beber poco, en una persona normal no pasa nada. Si bebe cuando tiene sed, pues está bien. Se suele decir que beber un poquito más de la sed que se tiene es un hábito saludable. En personas, por ejemplo, que desarrollan cálculos urinarios, piedras en los riñones, pues estas personas sí tienen que beber más, porque si no tienen mucho más riesgo de desarrollar estos cálculos. O sea que, bueno, pues como decíamos, el sentido común. Sí, al final casi siempre suele ser lo mismo. Bien, llegamos a una pregunta que estoy seguro que nos lo hacíamos todos, o por lo menos todos los que todavía no hemos pasado por ello. La exploración de la próstata es dolorosa, es muy modesta y nos pone textualmente, es algo que a los hombres nos genera mucho rechazo. Sí, mira, yo tengo un amigo mexicano que trabaja en Puerto Vallarta, que es urólogo, y este empezó a trabajar y no tenía muchos pacientes. Y puso un anuncio en el periódico que decía, se hacen revisiones urológicas sin tacto rectal. Y se le llenó la consulta. Y eso es una demostración de que los hombres lo que les echa para atrás para ir al urólogo es pensar que se van a sentir obligados a que les hagan el tacto rectal. Entonces, yo siempre digo que es mucho mejor ir al urólogo, aunque le diga, mire, no me lo haga,
yo prefiero que me mire, pero le podemos hacer una ecografía, le podemos hacer un PSA, y siempre será mucho mejor que no verle. El tacto rectal, en mi experiencia, es una prueba que tiene muy poca modestia, es una cosa muy rápida y fuera de la tontería, de los chistes y todo eso, no es una cosa tan molesta ni tan esto. Hay pacientes que tienen patologías en el ano, que tienen hemorroides o que tienen fisuras anales o que están operados, donde puede ser más doloroso, más molesto. En esos casos, ya digo, para nosotros es una prueba interesante, nos da mucha información, sobre todo para descartar la presencia de un cáncer. Pero si a mí un paciente me dice que no quiere que se lo haga, pues yo evidentemente no se lo voy a hacer, pero voy a contar con el beneficio de tener otra información sobre este paciente. O sea que siempre hay que ir. Si no le gusta o no quiere o le da cosa o le da miedo que le hagan el tacto rectal, pues míralo, ya está. Bueno, esperemos que si hay que pasar por ello, pues sí. Sí. Bueno, nos preguntan también, ¿qué índice de PSA indica un posible tumor maligno? Bueno, el PSA se está poniendo mucho en duda ahora, hay una gran controversia porque digamos que aunque el valor normal de PSA se considera por debajo de 4 nanogramos por mililitro, muchas veces hay cánceres que tienen PSAs normales y muchas veces vemos personas sin cáncer que tienen PSAs más altos. Entonces, digamos que el PSA es una herramienta útil para saber quién podría tener un cáncer, pero generalmente ya no se debe usar de forma aislada. Es decir, que nosotros no decimos, usted tiene un PSA por encima de 4, hágase una biopsia, sino que miramos a ver si el tacto rectal es sospechoso o no, miramos a ver si esa persona tiene historia familiar de cáncer de próstata o no. Me explico, miramos el tamaño de la próstata, porque las próstatas más grandes suelen tener PSAs más altos. Es decir, que utilizamos una serie de factores para decidir cuándo hay que buscar un tumor y cuándo podemos esperar. Siguiente pregunta. Yo creo que también tenemos que intentar acotar un poco el tiempo, porque en teoría el webinar, la conferencia está prevista en una hora, ya vamos por la hora y cuarto. Así que sí les agradecería que dejen de enviar preguntas de momento, o si quieren enviarlas, las sigan enviando, pero no les vamos a dar respuesta hoy. Si queda alguna pendiente, la cogeremos y la contestaremos de forma privada. Bien, siguiente pregunta. Una intervención de reducción de próstata afecta a la potencia sexual, deseo, disfunción, más o menos hemos hablado de ello, pero bueno, si no te importa repetirlo. Bueno, el riesgo más importante de las operaciones de próstata para los hombres en cuanto a la sexualidad es el riesgo de perder la capacidad para eyacular semen. Generalmente, cuando nosotros quitamos ese tejido adenomatoso, pues muchos hombres, un porcentaje elevado de los hombres que se operan de próstata o de perclase de próstata, van a tener lo que llamamos una eyaculación interna. Es decir, que el semen va a caer a la vejiga y no va a salir al exterior. Eso se llama eyaculación retrógrada, eyaculación interna, o a veces hay casos en los que se produce una falta de eyaculación. Bueno, el caso es que, en general, las operaciones con láser no afectan a la capacidad de tener erección, es decir, los hombres tienen erección igual que antes, no afecta a la capacidad de tener orgasmo, los hombres siguen teniendo placer en el momento del clímax, en el momento del orgasmo, pero sí puede afectar, como digo, a la pérdida de la capacidad de eyacular hacia afuera. Entonces, digamos que llega uno a una edad en la que si quiere vivir más cómodo o quitarse la sonda, yo qué sé, si se quiere operar, puede, digamos, arriesga o tiene el riesgo de perder esta capacidad de eyacular hacia afuera. Hay hombres que no le dan ninguna importancia, que viven una vida estupenda, que le ven incluso ventajas, porque dicen, esto es una cosa limpísima, que no se mancha nada, no sé tal, y hay hombres pues que lo echan de menos, ¿no? Pero digamos que es un tema que cada vez le damos más importancia a los urólogos, porque antes le decíamos a los pacientes que iban a perder la eyaculación y ya está. Ahora, pues en algunos casos intentamos, en gente joven, por ejemplo, gente que no ha cumplido su objetivo reproductivo y sin embargo orina mal, pues intentamos técnicas que preservan la eyaculación, pero generalmente con los láseres no se experimenta una pérdida de potencia
no se experimenta una pérdida del orgasmo, pero sí se puede experimentar una pérdida de la eyaculación. Y ahí pues nos cuesta, digamos, de predecirlo, es decir, que es un poco una cuestión de suerte. Generalmente los pacientes que mejor orinan después de la cirugía, cuando se ha quitado más tejido adenomatoso, o si se quita todo, son los que peor eyaculan. Y cuando un paciente eyacula, por ejemplo, después de operarse de próstata, pues no es raro que con el tiempo tenga que volverse a operar. Es decir, que en ese balance, pues bueno, nos movemos los urólogos con los pacientes. Perfecto. Bien, vamos a ir con las dos otras últimas preguntas porque siguen entrando y esto podríamos estar aquí eternamente. Yo creo que es un tema que genera mucha curiosidad y bueno, que cada uno de nosotros vivimos en nuestro propio cuerpo y siempre nos surge esa pregunta, y esta es una pregunta que me parece interesante porque no hemos hablado de dinero. Es decir, la operación la cubre la seguridad social y en caso de que no la cubra, los costes son muy elevados, son menos elevados que en otros casos. Digamos que hay hospitales públicos que utilizan estos láseres, de manera que la seguridad social hoy en día tiene muchos hospitales que los utilizan regularmente y también hay hospitales privados donde se hacen este tipo de intervenciones. También muchas compañías aseguradoras están contemplando estos tratamientos. Yo trabajo para muchas compañías aseguradoras que lo cubren. Cuando no es un tratamiento cubierto con la aseguradora o cuando uno quiere hacerlo de forma privada, pues el coste varía mucho dependiendo de los centros y dependiendo de la experiencia. Nosotros, por ejemplo, pues hay pacientes que operamos a lo mejor con un coste más barato, pues a lo mejor pagan 4 o 5 mil euros y otros pagan 10 o 11 mil, depende mucho de la complejidad del paciente, del tiempo, los cuidados que haya que tener durante el ingreso, es muy variable. Última pregunta. El estar sentado o viajes largos, bueno, la estaba leyendo textualmente, la voy a contestar un poco más. Al estar sentado o en viajes largos he notado mayor dificultad al orinar, a veces mucha dificultad, y dolor en el bajo vientre. ¿Algún problema? Bueno, muchos hombres, claro, van desarrollando la hiperplasia benigna de próstata y llegan a tener un equilibrio muy inestable entre la fuerza que tiene la vejiga para vaciarse y la obstrucción que está ocasionando la próstata. Entonces, cualquier cosa que aumente pues yo que sé, la congestión de la próstata, por ejemplo, estar sentado mucho tiempo, hace que se acumule mucha sangre en la pelvis, pues las venas de la próstata están más dilatadas, entonces la compresión sobre la uretra es mayor. Entonces muchos hombres notan, por ejemplo, que la primera micción de la mañana, cuando se levantan de la cama, les cuesta un montón. Luego ya durante el día van orinando mejor, porque están andando y la pelvis la sangre va circulando. Hay hombres, por ejemplo, que si no mantienen relaciones sexuales durante un tiempo, también notan que orinan peor y al eyacular notan que como cierto alivio, ¿no?, a la hora de orinar. Son cosas que nos cuentan mucho los prostáticos. Si me hago un viaje largo, luego me cuesta mucho. Esas son situaciones, digamos, de riesgo de retención urinaria, o sea que hay que evitarlas. Es decir, que muchas veces vemos pacientes que han estado en una boda, que les sirven 3 o 4 platos, que tardan mucho en cambiar los platos, que están bebiendo continuamente. Cuando se levantan, después de estar sentados varias horas, para orinar no pueden, y tienen que ir a urgencias a que les pongan una sonda. O sea que eso es un síntoma de hiperplasia benigna, probablemente avanzada, y bueno, pues hay que ir al urólogo. Muy bien, Fernando. Vamos a ir con la última pregunta. Antes de ir con esta última pregunta, ya estamos concluyendo. Volver a agradecer a todos nuestros usuarios que hayan compartido esta hora y casi media ya con todos nosotros. Agradecer al centro colaborador que tenemos en Madrid, que haya puesto a nuestra disposición ese centro, esa retransmisión en directo, que sé que la logística se ha supuesto un trabajo añadido. Y bueno, invitar a todos aquellos que nos entienden, que estén en asociaciones o conozcan colectivos que estén interesados a que repliquen ese tipo de actividades, que transmiten en directo para todos aquellos que no tienen la capacidad de poder asistir en directo a estas sesiones y las vean en un entorno común y social.
puedan compartir esas experiencias. Esta primera conferencia la primera es un ciclo de 3, en las cuales vamos a ir en estos próximos meses avanzando en mejorar la salud y en ayudar a todos los usuarios, por lo menos, que puedan mejorar. Hablaremos de incontinencia, hablaremos de disfunción eréctil, son temas que iremos comunicando a través de nuestro producto y que seguro generan tanta expectación, por lo menos, como en esta ocasión. Fernando, última pregunta. Vamos allá. Perdón. Y la he dejado para el final un poco aposta. Después, espera, a ver si la localizo yo textualmente, discúlpame, es que a veces ha habido muchas preguntas. Vamos a ver, la tengo más. ¿Se puede reproducir la hiperplasia después de haber sido? Bueno, aquí es lo que yo decía de la experiencia del cirujano. Se ha demostrado científicamente que los cirujanos con más experiencia tienen menos complicaciones en el quirófano, tienen menos reoperaciones. Entonces, digamos, la posibilidad de volver a operarse después de una operación de próstata depende mucho de la calidad del trabajo que se haya hecho. Es decir, si se consigue quitar todo el adenoma de próstata, como hacemos en la enucleación, la posibilidad de reoperarse es del 1% a los 10 años. Muy, muy raro. De 100 pacientes, solamente uno se va a tener que reoperar al cabo de 10 años. Sin embargo, si se hace una cirugía, una vaporización, por ejemplo, muy conservadora, donde se hace un túnel para orinar y se deja mucho tejido adenomatoso, ese tejido con el tiempo puede volver a crecer y puede volver a requerir una intervención quirúrgica. Por eso insistía en que la cirugía con láser no es una cirugía que deban hacer cirujanos que tengan poco volumen. Yo creo que es importante y que el paciente sepa que debe acudir a un cirujano muy experto para que haga un buen trabajo y para que la posibilidad de reintervenirse sea mucho más pequeña, ¿no? Existe riesgo de reintervención, depende mucho de la calidad del trabajo que se haga. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, muchas gracias por todos los conocimientos que nos has transmitido. Ahí están tus datos de contacto. Si alguien está interesado en hablar contigo, tiene algún problema o tiene curiosidad con respecto al tema, me figuro que puede ponerse en contacto. Sí, hombre, por supuesto. De la información que nos publicas ahí. Y bueno, comentar también a todos nuestros usuarios que esta sesión está siendo grabada. Esta sesión será publicada en Post 55 probablemente mañana y que les invitamos a que la difundan, a pasar a todas aquellas personas que consideren oportuno o que puedan estar interesadas o que ustedes consideren que puedan estar interesadas en verla. Fernando, ¿contamos contigo en otra ocasión? Cuando queráis, cuando queráis. Muchas gracias por todo. Me he pasado muy bien. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos nuestros usuarios. Nos vemos en próximos webinars en Post 55. Hasta la próxima. Chao. Gracias, adiós.